Pertenece a la generación de padres de la Iglesia que vivieron y contribuyeron a configurar los años que transcurrieron desde la persecución del cristianismo hasta su tolerancia y posterior reconocimiento. Actuó durante todo el reinado de Constantino como obispo de la ciudad de Cesarea de Palestina y como confidente íntimo y asesor del emperador. Hablamos de Eusebio de Cesarea. Eusebio vino al mundo entre los años 260 y 264, posiblemente en Cesarea. Comenzó sus estudios históricos siendo aún adolescente. Como colaborador del presbítero Pánfilo, se dedicó a cuidar de la biblioteca de Cesarea, fundada por Orígenes, y a estudiar la Biblia. Hizo varios viajes de estudios a Antioquía, a Cesarea de Filipo y a Jerusalén. Durante la persecución de Diocleciano escribió con Pánfilo los 5 primeros libros de una apología en favor de Orígenes y que él completó con el libro sexto tras la muerte de su maestro. Después de que un sínodo alejandrino presidido por el obispo Alejandro, que hubiera excomulgado al presbítero Arrio, este acudió a los obispos orientales en busca de su apoyo. Eusebio se declaró a favor de Arrio en una carta que dirigió a Alejandro. También un sínodo de Cesarea se puso de su lado. En cambio, un sínodo celebrado en Antioquía a finales del año 324 o a principios del 325, excomulgó a Arrio y a sus partidarios, entre ellos también a Eusebio. Pero esta decisión debía tener solo carácter provisional hasta que se llegara a una decisión definitiva en un sínodo que debía tener lugar en Ancira en la primavera del 325. Al fin, este sínodo se celebró en Nicea, como el primer concilio ecuménico, y definió la fórmula de la identidad de Dios Padre e Hijo. Eusebio defendió su propia ortodoxia basándose en el símbolo de la iglesia de Cesarea y aceptó, aunque a regañadientes, homoousios. Él estaba preocupado porque este término encerraba tendencias sabelianas y no distinguía de modo suficiente entre Dios Padre e Hijo. El concilio aceptó la defensa que hizo Eusebio de su ortodoxia, pero los años siguientes confirmarían los temores de éste acerca de una interpretación del homoousios con tendencias sabelianistas. Sin menospreciar el valor de los escritos exegético-apologéticos de Eusebio, su merecida fama como escritor eclesiástico se asienta principalmente en sus obras históricas, que le hicieron merecedor del título honorífico de Padre de la Historia Eclesiástica. Él se convirtió ahí en el conservador de inestimables fuentes de materiales de los 3 primeros siglos, en el teórico de una historia cristiana de la salvación que culminaba en el imperio de Constantino, así como en el historiador más o menos oficial de ese imperio y de su idea. Falleció en el año 340. La cronografía cristiana y la teología de la historia antes de Eusebio. Antes de Eusebio no existió el género de la historiografía de la Iglesia, a pesar de que la literatura profana de la antigüedad conoció ya desde Heródoto y Tucídides, desde la segunda mitad del siglo V a.C., una historiografía muy desarrollada. Quizás haya que atribuir ese hecho a la insegura situación de la Iglesia durante los 3 primeros siglos. Es indudable que en el cristianismo hubo desde un principio una conciencia histórica, así como destellos cronográficos y de teología de la historia, ya que la Iglesia se cimentaba en la persona histórica del Hijo de Dios hecho hombre y no en un mito. Bien es cierto que el carácter primordial de los escritos del Nuevo Testamento no es historiográfico, sino proclamador, pero estos se basan en datos topológicos y cronológicos concretos, históricamente comprobables, e inscriben el evento salvífico obrado por Cristo en la historia de Dios con los hombres, en especial con el pueblo judío. La crónica. Eusebio comenzó sus trabajos históricos escribiendo una crónica que tomaba sus materiales de la Biblia
de la Crónica de Africano, de Flavio Josefo, de cronógrafos helenísticos y de historiadores griegos, así como de otros autores cristianos. La innovación que aportó a la cronografía cristiana consistía no sólo en la selección inusualmente crítica de las fuentes, sino en abandonar el tratamiento de la historia del mundo desde su creación y las concepciones milenaristas. Eusebio comenzó con los sucesos que él consideraba fechables: el nacimiento de Abraham, 2016-2015 a.C., cierto que fijó el nacimiento de Cristo en el año 5200 de la creación, pero no decía ni una palabra acerca del fin del mundo. Su intención no era la de apuntar a la inminente consumación del tiempo, sino la de demostrar que la historia del mundo había alcanzado el vaticinado cenit en el imperio de Constantino, cuyo final es impredecible. La crónica comprendía dos partes. La primera examinaba la cronología de los pueblos más importantes de la antigüedad: caldeos, asirios, hebreos, egipcios, griegos y romanos. Basándose en la primera, la segunda parte anotaba en columnas paralelas los eventos más importantes de la historia, de modo que resultaba clara su clasificación según los diversos sistemas cronológicos, pero sobre todo en su relación con la historia sacra del judaísmo que preparaba el cristianismo. La historia eclesiástica. Eusebio creó la primera obra del género, Historia Eclesiástica, pero lo hizo de una forma tan magistral que su influencia ha pervivido hasta el presente y pone a disposición unos materiales únicos para los 3 primeros siglos. Desde los albores de nuestro siglo se discute mucho sobre la historia de su nacimiento. Sin duda, hay que dar por sentado que los libros del 1 al 7, que tratan de la historia del cristianismo desde el principio hasta la persecución de Diocleciano, fueron publicados ya antes del año 305 o quizás a finales del siglo III y revisados y completados en ediciones posteriores. Eusebio añadió luego, 20 años más tarde, los libros del 8 al 10, que tratan los años que van desde la persecución de Diocleciano hasta la victoria de Constantino sobre Licinio. El nuevo método de la historia eclesiástica de Eusebio consiste en su división por años de reinado y de pontificado, así como en la evaluación y cita detallada de abundante material de fuentes accesible para él en las surtidas bibliotecas de Cesarea y de Jerusalén, mucho de lo cual se ha conservado solo en Eusebio. Según Eusebio, la tarea principal del historiador consiste en recopilar textos auténticos y en insertarlos en el conjunto con la ayuda de explicaciones escuetas, y no en valorar de modo exhaustivo las fuentes, ni en presentar de modo orgánico los eventos históricos que se desprenden de ellas. Se ha criticado con frecuencia su modo de tratar las fuentes porque él no hace distinción alguna entre fuentes primarias y secundarias, suprime y parafrasea pasajes, utiliza más autores ortodoxos que otros autores cristianos, acude más a escritores profanos, famosos, que a otros menos conocidos. Las proporciones de la exposición no siempre concuerdan con la importancia del contenido y algunos juicios parecen superficiales o parciales. Muchos historiadores de la Iglesia en épocas posteriores de la patrística se sintieron tan deudores del modelo de la historia eclesiástica de Eusebio que se limitaron a traducirla y a continuarla, tales como Rufino de Concordia, Sosomeno, Teodoro de Ciro y Sócrates Escolástico. La vida Constantini. La vida de Constantino, escrita por Eusebio en 4 libros después de haber muerto el emperador, contiene la pieza más popular de todo su trabajo: la aparición de la cruz antes de la batalla contra Magencio en el puente Milvio de Roma. Constantino mismo habría contado que suplicó a mediodía al dios cristiano que le concediera la victoria y que entonces se le apareció en el cielo sobre el sol el Tropaion,
una cruz luminosa, con las palabras, con este signo vencerás. Y que como él no comprendiera de inmediato el sentido de la aparición, Cristo se le apareció en sueños y le encargó que hiciera reproducir como estandarte el signo que había visto. De ahí nació el lábaro, un tronco de la cruz cubierto de oro, cuya punta estaba formada por una corona alrededor del criro. Monograma de Cristo, hecho de oro y de piedras preciosas. Del palo transversal colgaba un trozo cuadrado de la tela púrpura bordada en oro y adornada con destellantes piedras preciosas. Debajo aparecían los retratos de medio cuerpo del emperador y de sus hijos. Este lábaro se convirtió a partir del año 324 en el estandarte imperial para todo el imperio. Eusebio quiere definir e interpretar teológicamente la posición del emperador en el ahora imperio romano cristiano. Para él, el emperador reproduce la soberanía de Dios e imita a Logos. Su relación sería semejante a la del Padre y del Hijo en la Trinidad. Por tanto, el emperador gobierna como soberano representante de Dios en la tierra y como maestro de todos sus súbditos. Por eso se le puede llamar también obispo de los que están fuera de la iglesia. La Vita Constantini, o lo mismo, vida de Constantino, se convierte así en un panegírico del emperador, para decir y escribir exclusivamente lo que se refiere a su vida agradable a Dios y para ensalzar con toda elocuencia al emperador absolutamente bienaventurado.